Bueno, ahí escuchábamos Dagon, relato del escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft, maestro del terror cósmico y uno de los autores más cautivantes de toda la literatura. Lovecraft nace en Providence, capital del estado de Rhode Island, en Estados Unidos, el 20 de agosto de 1890. Es hijo único de un comerciante que fallece 3 años después, y una mujer de gran estirpe, que era descendiente de los peregrinos del Mayflower. Fue educado en casa, con una gran influencia del abuelo materno, y desde niño mostraba ser un niño prodigio. Recitaba poesía desde los 2 años, leía desde los 3 y empezó a escribir a los 7 años. El abuelo materno, que era aficionado desde joven a relatos de horror de la literatura gótica, al descubrir que su nieto le interesaban este tipo de historias, le entretenía contándole distintos tipos de historias de horror gótico, muchas de ellas de su propia invención. Descubrió, siendo también un niño, la Mil y una noches y la Ilíada, que le abrieron la mente al mundo árabe y al mundo grecolatino respectivamente. Y tampoco le gustaban los juegos de niños de su edad, sino que le gustaban más los entretenimientos pausados e imaginativos, en parte porque tenía una salud muy precaria, lo cual hizo también que no asistiera al colegio hasta los 8 años y que lo dejara luego de 1 año. Dice que no soportaba el frío y el menor contacto con el mar o con objetos de origen marino lo enfermaba. Qué ironía, ¿no? Y también hizo que solamente 2 años y medio fuera a la secundaria. Desde joven fue un gran lector y también desde muy niño sufría violentos sueños y pesadillas. Muchos de ellos han nutrido su obra. Se ve muy claro en el cuento La llave de plata, por ejemplo, y también en los poemas oníricos. Y este poder de ensoñación es también lo que lo liga mucho, lo relaciona con Poe. Incluso hay una anécdota muy famosa, que cuando a un crítico le pregunta, a un amigo le pregunta si había visitado París, le dice que sí, con Poe en un sueño. A los 15 años Lovecraft escribe su primera obra, La bestia de la cueva, a imitación de esos cuentos góticos que tanto le gustaba de niño. Quería estudiar en la Universidad de Brown astronomía, pero una ciencia que lo apasionaba, pero no pudo hacerlo justamente por estos problemas de salud, por una destabilización nerviosa, lo cual también contribuyó a la muerte de su abuelo materno, al que le era tan apegado. Y esta muerte de su abuelo también generó un cambio económico en su vida. Tienen que vender la casa por deudas y Lovecraft se muda con su madre a un pequeño departamento. Y esta vida miserable lo hizo también pensar en su momento en el suicidio. De los 19 años a los 24 se la pasó recluido en la cama leyendo y escribiendo versos. Y en 1914 comienza a publicar una columna mensual de astronomía en el Providence Evening News y también en la Gaceta News de Asheville, en Carolina del Norte, y comienza su labor como periodista aficionado, que también les proporcionaba una salida económica muy magra. Conoció en esas labores también a una gran cantidad de escritores que compartían su gusto por el horror, y su gran maestro sin duda fue Edgar Allan Poe, eso lo que él consideraba su gran maestro, sobre lo cual hay mucho paralelismo tanto en su obra como en su vida desgraciada. En 1921 sufre la muerte de su madre, lo cual lo deja muy apenado porque era una madre muy sobreprotectora, muy apegado a él, lo cual también influyó en su personalidad. Y más tarde conoce a Sonia Green en Boston, una mujer muy hermosa que se enamora de él y se casan, pero el matrimonio no le va muy bien, en parte por un lado por las penurias económicas, también por la falta de motivación sexual por parte de Lovecraft y también por el ambiente de Nueva York donde estaban viviendo, que a él no le gustaba, no se hallaba. Y finalmente en 1926 llegan a un divorcio amistoso. Justamente del fracaso amoroso, la falta de motivación sexual, hizo suponer en algunos críticos a pensar en una supuesta homosexualidad o una supuesta misoginia, lo cual también se basan en eso los que piensan en esta teoría, que en su obra las mujeres no abundan mucho y tampoco son muy amables, muchas veces aparecen como sirvientas del mal, no hay mucho romanticismo y la sexualidad en su obra también posee connotaciones negativas en el cuento de lo reproductivo, da origen a monstruos muchas veces. Sin embargo, estas teorías son desmentidas por su esposa, por Sonia, que dice que no es así. Bien, lo cierto es que en 1927 Lovecraft vuelve a Providence, donde vive con unas tías.
Ahí tiene un periodo de soledad, de frustración, de fracaso, pero sin embargo, esto de artista desdichado, crea sus mejores obras, como La llamada del Cthulhu, El horror de Dunwich, y nunca abandona su estudio de gran cantidad de temas, de filosofía, literatura, historia, arquitectura, ciencia. En 1932 muere su tía, esto lo vio obligado a mudarse a una pequeña habitación, y también en esos años sufre el suicidio de un amigo suyo, de Robert Howard, en 1936, lo cual lo deja bastante apenado, y a finales del 37 ingresa al hospital de Providence aquejado de fuertes trastornos intestinales, y el 15 de marzo finalmente fallece a los 47 años. Es enterrado en el panteón familiar, en el cementerio, y Lovecraft nunca llega a ver en vida sus cuentos editados en un libro. Publicó, sí, durante su vida en varias revistas, en la revista estadounidense de Wired Tales, que eran del género pulp. El pulp es un término que viene de la pulpa, ¿no? De este papel barato que usaban estas revistas. Y también, además de esos relatos, Lovecraft ha escrito distintos poemas, ensayos y también una gran cantidad de cartas, una literatura epistolar. Se cuentan que dejó unas 100.000 cartas en total. Y bueno, murió ignorado en la miseria. Y sobre este tema de por qué no se lo reconoció a Lovecraft en su momento y por qué se lo reconoció años después, bueno, hasta la actualidad por supuesto, hay un extracto, me gustaría compartir, de un artículo sobre Lovecraft de la ya desaparecida revista Planeta, de Jacques Vergier, que dice: para poder apreciar a Lovecraft tal vez sea necesario haber sufrido. Habría que preguntarse si su obra ha ganado lectores en razón de las circunstancias difíciles por las que hemos pasado. Es posible, pero no creo que esa sea la única razón. Lovecraft recibe hoy la acogida que tanto había esperado, acaso porque en muchos de nosotros la imaginación ha despertado al fin. Los hechos inverosímiles que acabamos de vivir, la amenaza y las esperanzas del átomo, los grandes cohetes y la conquista aparentemente muy próxima del espacio, los descubrimientos del psicoanálisis, todo eso ha sido tal vez necesario para comprender a Lovecraft. Esto fue escrito, aclaro, en los años 60, ¿no? Bueno, años después de su muerte, ya sus aficionados le erigen una lápida con la inscripción tomada de estas miles de cartas que decía: yo soy de Providence. Y también más tarde le suman una lápida así, con la frase de La llamada del Cthulhu, una muy famosa, que dice: no está muerto lo que puede morir eternamente, y con el paso de extraños eones incluso la muerte puede morir. Se lo considera a Lovecraft como una de las máximas expresiones del realismo fantástico. Sobre ese tema él mismo declaraba: esta rama de la literatura que ha sido cultivada por grandes escritores como Lord Dundsley y por fracasados como yo, es el único realismo verdadero, la única toma de posición del hombre frente al universo. Se lo considera también como un innovador dentro del cuento de terror, este terror cósmico, que se aparta de los temas habituales para incorporar elementos de ciencia ficción como razas alienígenas, viajes en el tiempo, etc. Algunos lo consideran el Edgar Allan Poe cósmico a Lovecraft. También es muy conocido Lovecraft por la creación de esta mitología propia, los mitos del Cthulhu, que vamos a hablar más adelante. Y el trabajo de Lovecraft también algunos críticos lo han dividido en distintos periodos o distintas categorías. Uno, por un lado, las historias macabras o la etapa gótica, después las historias del ciclo onírico, y finalmente los mitos de Cthulhu. El cuento que leíamos de Dagon está incluido en este último. Este ciclo literario de los mitos de Cthulhu está compuesto por 13 relatos y también algunos poemas relativos. Y a la muerte de Lovecraft, los escritores que pertenecen al llamado Círculo de Lovecraft también complementan este mito, ¿no? Los mitos de Cthulhu integran un panteón de deidades alienígenas extradimensionales que se alimentan de la humanidad. Son seres monstruosos y desconocidos que se esconden en los parajes más oscuros de la Tierra, el tiempo y el espacio, y mismo Lovecraft los presentaba de esta manera. Antaño, nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsados, pero viven aún en el exterior, dispuestos en todo momento, a volver a apoderarse de la Tierra. Los seres que integran estos mitos se separan en los 3 tipos: los primigenios, los dioses arquetípicos y las razas menores. El más conocido de todos y el más venerado es el Cthulhu,
que es el primigenio alienígena encerrado en las profundidades marinas. Bueno, sobre estos mitos creo que hace falta un bloque especial, ¿no? Pero bueno, es bueno comentarlo dentro de la historia de la vida de Lovecraft. También es uno de los creadores de un elemento de mayor influencia dentro del género del horror, que es el libro El Necronomicon, el escrito secreto del árabe Abdul al-Serrad. Este libro, también conocido como Libro de los Muertos, que el título original es el Al-Asif, que es el murmullo de los insectos nocturnos, que es atribuido por los árabes a demonios de la noche. Que bueno, la historia de este libro es muy, muy apasionante, lo cuenta también Lovecraft en uno de sus cuentos, y ha inspirado muchísimas cuestiones, tanto en la literatura como en el cine. De hecho, hay una película argentina hace poco que se llama Necronomicon, que está bastante buena, si quieren buscarla, está en Flow. E incluso en la biblioteca de Buenos Aires, según la historia, hay oculto un tomo del Necronomicon. Se han hecho distintas ediciones apócrifas. En cuanto al estilo de Lovecraft, se caracteriza por ese tono simple, serio, solemne, el uso de muchos adjetivos, un tempo narrativo lento y detallado, también la utilización de un léxico que contribuye a crear una atmósfera en su relato. Y también otra característica es situar sus historias de terror en situaciones cotidianas y ambientarlas también en la época actual, en la época que escribía él, ¿no? Lo cual da un choque entre la vida cotidiana y lo espantoso y lo desconocido, ¿no? Lo que da también tanto terror, ¿no? También Lovecraft, por supuesto, ha inspirado a muchos escritores, el más famoso Stephen King, y también ha inspirado en otras artes, a la música, al cine, como comentábamos recién, a los videojuegos, a las historietas. Incluso en Batman aparece el asilo de Arkham, donde están encerrados los villanos de Batman. Es una invención de Lovecraft. Y como cierre a este análisis, a este pequeño análisis, me gustaría también cerrar con un extracto de esta nota que hablábamos recién de Revista Planeta, que dice: resulta inverosímil que en un país como Estados Unidos, donde se gana dinero con tanta facilidad, un hombre de la cultura de Lovecraft nunca haya logrado ganar más de $15 por semana. Un lavaplatos de restaurante ganaba en esa época $60 o $70, y por un trabajo menos penoso que el de Lovecraft, que durante 10 horas por día trataba de poner en buen inglés cuentos y novelas destinados a las revistas norteamericanas. Más de una vez sus amigos trataron de que ganara más haciéndolo escribir directamente esos relatos cuya trama es a menudo muy simple. Las revistas norteamericanas de esa época eran estrictamente especializadas. Había revistas dedicadas a cuentos policiales, cuentos de bomberos, historias de Canadá, de la selva, etc. Se hizo intentar a Lovecraft todos esos géneros, pero los directores le devolvían siempre sus relatos. Eran obras que parecían escritas por un marciano. En un inglés perfecto, el autor revelaba su ignorancia de los detalles más comunes de la vida. No sabía lo que era un hombre, una mujer, el dinero, el subterráneo, el caballo. Ignoraba incluso las realidades más fundamentales de la vida norteamericana: el empleo, la posición, la necesidad de comodidad y de progreso material. A los directores que le escribían asombrados les contestaba: pido disculpas, pero la pobreza, la desgracia y el exilio me han sacado todo eso de la cabeza. Exilio, he ahí la palabra clave. Lovecraft siempre se comportó como un extranjero, como un ser visto de muy lejos. De tanto en tanto surgen seres de esta especie. Kafka, que no parece haber conocido a Lovecraft, ha sido tal vez otro ejemplo.